Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. En el capítulo de hoy nos haremos una rica focaccia como esta que yo estoy abriendo aquí. Miren qué delicia, cómo está por dentro, tiene tomatito, miren qué belleza. Este es uno de los capítulos que haremos de distintas formas de hacer focaccia. Esta focaccia que haremos el día de hoy es una focaccia que no se amasa y te queda así de rica y esponjosa. Así que ahora, sin nada más que decir, comencemos a cocinar. Los ingredientes para nuestra focaccia son los siguientes. Tenemos acá harina. Yo tengo una harina común y barata que cuesta 900 pesos, $1 aproximadamente, para que lo hagamos, para que tú también puedas hacerla. No vamos a usar harinas de fuerza ni nada. También tenemos levadura, agua tibia, aceite de oliva, azúcar y sal. Con todo esto vamos a armar una rica focaccia. Ahora, lo primero que vamos a hacer será activar nuestra levadura. Lo primero que vamos a hacer será activar nuestra levadura, o sea que vamos a hacer un prefermento. Vamos a crear, esta es una levadura instantánea que te dice que no es necesario, pero aún así me he dado cuenta que si tú activas esta levadura, fermenta mucho mejor tu masa. Así que le agregamos el azúcar, tenemos la levadura y ahora la misma agua tibia que vamos a ocupar para nuestra focaccia, vamos a agregar un poquito acá. Dejamos ese poquito ahí. Ahora vamos a mover nuestra levadura que se mezcle junto con el azúcar, porque ¿qué pasa? Si no se forma nuestro fermento, quiere decir que la levadura está muerta y no nos va a subir la masa. Lo que nosotros queremos es que suba la masa. Así que ya dejamos que se mezcle, lo dejamos aquí. Esto va a empezar a subir solito, va a empezar a formar burbujitas. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a tapar, lo podemos tapar con un papel, con este film plástico o con un pañito. Lo que hago yo es, le pongo film plástico y además le pongo un pañito para que suba a oscuras. Así que volvemos en 10 minutos. Nuestra levadura, fíjense, miren, está viva, se activó, ya la tenemos. Vamos a sacar el exceso de plástico, miren, está activa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar toda nuestra harina, ¿sí? Eso así como lo acabo de hacer yo ahora. Vamos a agregar también el aceite de oliva, todo el aceitito, y vamos a mezclar. Vamos a tomar primero una espátula, acá, vamos a mezclar los ingredientes, así, fíjense, eso, vamos mezclando todo, agregamos la sal con nuestra harina, ahí tenemos la salsita, vamos moviendo, y ahora en este punto vamos a empezar a agregar nuestra agua. Vamos a agregar el agua, vamos a ir agregando de a poquito. Agregamos la mitad del agua y movemos. Si tú quieres, esto lo puedes hacer con la mano, que es más cómodo. Yo empiezo siempre con una espátula, pero lo puedes hacer con la mano. Vamos moviendo, vamos mezclando todo, vamos sacando el exceso que tenga la espátula. Mientras que hacemos esto, quiero dejar y mandar unos saludos, porque tú sabes que si dejas un comentario pidiendo un saludo, yo en uno de mis videos te mandaré un saludo. Así que vamos a mandar un saludo a Andrea, que me ve siempre desde España. Siempre está desde el principio del canal, que ha estado viendo mis videos, siempre me deja sus comentarios. Así que este saludo para ti, Andrea. También quiero dejar un saludo para Josefina de la Ciudad de México. Si ya está en México, se han visto mis videos, así que un saludo para Josefina. Un saludo también para Katy del Salvador, que también ve mis videos. Así que, Búfalo Internacional, si tú quieres mis saludos, son simplemente deja un comentario. Ok, ya agregamos toda el agua. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a mezclar. Tenemos que integrar toda el agua con nuestra masa. No te asustes, no pienses que hay mucha agua. Esto se hace así. Vamos a mezclar, como lo estoy haciendo yo. Algunos le ponen menos agua. A mí me gusta hacerlo así. He estado probando varias recetas, he sacado varias, he hecho varias focaccias y este es el mejor resultado. Vamos a estar haciendo pliegues como los que estoy haciendo yo, así por lo menos
5 o 10 minutos. Pero 5 minutos. Pero siempre así, de abajo hacia arriba y vamos mezclando. De abajo hacia arriba. Cuando nuestra masa ya esté así, yo me estoy humedeciendo también las manos. Ok, nuestra masa está lista. Ahora la vamos a dejar reposar hasta que doble su tamaño. La vamos a volver a tapar con un papel plástico, le vamos a poner un pañito y tenemos que esperar que doble su tamaño. Miren lo que ha crecido nuestra masa, fíjense. Vamos a sacar con cuidadito acá. Miren cómo está de grande. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos mojamos un poco las manos. Porque vamos a pasar esta masa a una fuente. Esta fuente la tengo ya previamente aceitada. Le puse también un poquito de aceite de oliva. Así que tenemos la fuente acá al lado. Tomamos la masa, empezamos a moverla. A ver, eso, ahí sí. Empezamos a moverla, así, miren, fíjense. Para ir sacándola. Con las manos húmedas. Para que no se te pegue tanto la masa a las manos. Así como estoy haciendo yo ahora. Este es el movimiento. De afuera hacia adentro. Desde los costados hacia adentro. Ok, y ahora sí, vamos a pasar la masa aquí a nuestra fuente. Vamos a sacar todo. Sacamos todo. Espero no estar tapando mucho la cámara. Pero como ustedes saben, yo tengo una cocina muy chica, muy incómoda para grabar. Trato de hacer lo mejor posible para ustedes. Ok, movemos un poquito. Me voy a mojar de nuevo un poquito las manos. Un poquito de nuevo las manos. Vamos a esparcirla bien por todos laditos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo más importante. Ahora vamos a volver a tapar con un papel film mientras que les voy diciendo las instrucciones. Bueno, él es Hades. No la estoy grabando. Ahora, le vamos a tapar. Yo le voy a hacer varios cortes al papel. La vamos a refrigerar y la vamos a dejar. Si eres muy ansioso, déjala 8 horas. Si no te puedes aguantar, mínimo 8 horas. Si tienes más paciencia, déjala 12 horas. Y si tienes mucha paciencia y para que disfrutes de lo mejor, déjala 24 horas. Yo termino de usar esto y se va 24 horas a mi refrigerador. Han pasado 24 horas desde que dejamos nuestra masa refrigerada. Ustedes no saben lo que es esperar 24 horas con la ansiedad que sufro. Que ahora vamos a sacar el papel. Ahora que ya le sacamos nuestra luza con los dedos mojados, recuerden, vamos a empezar a hacerle hoyitos al medio. Esta es una focaccia, le vamos a hacer unos hoyitos acá al medio para que vaya tomando la forma. Y ahora le vamos a agregar tomate. Yo tengo acá tomates cherry, los tengo cortaditos, los vamos a ir poniendo acá, junto también con un poquito de orégano. Los vamos a poner todos aquí. Cuando hayamos terminado de agregar todos los tomatitos y el orégano, le vamos a agregar unos chorritos de aceite de oliva y se va a ir a un horno precaliente a 200 grados por 30 minutos, aunque eso depende mucho de los hornos, así que tienes que estar atento. Y ahora se va al horno. Acá tengo el resultado de nuestra focaccia. Miren, estoy tomando un pañito porque está caliente, lo acabo de sacar. Así que, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a esperar que se enfríe para sacarlo del molde y mostrarles qué tal se ve. Y así es como ha quedado nuestra focaccia. Miren, yo ya la corté. Está esponjosita, crujiente por fuera, esponjosa por dentro. Así que este sería el video de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo de Cocinando con Búfalo. Chao, chao.